Queremos en este día darle gracias al Señor por permitirnos otro día más contar sus maravillas. Y yo me siento demasiado feliz por hablar de lo que Dios hace. Y de eso se trata, ¿verdad? Y a eso nos llama el Señor. Hablar de lo que Él hace. Ahí está, ¿verdad?, la satisfacción del Señor. Cuando podemos contar a otros de sus portentos maravillosos. Por eso cuando el Señor sanó a aquel endemoniado, le dijo, vete y cuenta cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Y en este día nosotros estamos orándole al Señor para que donde estás puedas recibir un testimonio maravilloso. Porque en este testimonio de hoy vemos a Dios claramente. Vemos la mano de Dios. Hoy tú vas a ver el poder de Dios reflejado en un hombre, en un joven que ha decidido servirle al Señor y que Dios lo ha llamado y él está consciente del llamado que Dios le ha hecho y él le sirve al Señor con todo su corazón. Así que esta mañana quiero darle la bienvenida a Samuel Peña. Bienvenido, Samuel. Qué bueno que pastor. podemos juntos compartir tu testimonio, si podemos hablar de lo que Dios ha hecho. Amén. Porque Dios no se cansa de obrar y de hacer maravillas. Amén. Y yo me siento muy feliz, Samuel, de que podamos estar juntos llevando a la iglesia, llevando a los hermanos, llevando a los amigos estos hechos de Dios. Amén. Y esta mañana alguien me escribió de muy lejos y me decía, aquí estamos disfrutando las maravillas de Dios. Y me mandó una foto, ¿verdad?, donde estaba precisamente viendo el podcast que hicimos anteriormente. Amén. Así que bienvenido, Samuel. Saluda a todo aquel que está conectado desde ya con nosotros. Muchas bendiciones. Ha sido una bendición para mí esta mañana estar aquí. Para mí, de verdad que he agradecido de Dios que Amén. yo siempre me siento, porque lo que Dios ha hecho conmigo siempre ha sido de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Como dice la palabra. Así lo dice la palabra. Amén. Samuel, tengo entendido que siendo tú un jovencito de apenas 13 años, comenzó Dios a obrar en tu vida con sanidad y con prodigios. Amén. Cuéntame cómo comenzó todo en tu vida a esa edad tan, siendo tú un jovencito. Bueno, pastor, mire, de mi lado todo empezó cuando yo tenía la edad de 13 años. Yo tenía una situación muy compleja, una situación de salud bastante difícil que se me presentó. Ya nosotros nos habíamos mudado de nuestro hogar y nos mudamos más retirados de la ciudad. Mi papá había comprado su casa y en ese proceso un día empezó como una sensación extraña en mi cuerpo donde yo me desmayaba. Esos desmayos venían acompañados a veces de que yo iba caminando normal y sentía una debilidad en mi cuerpo y después de la debilidad en mi cuerpo me desmayaba por completo. Eso siguió pasando por un tiempo, empezó con poca frecuencia, pero después la frecuencia fue aumentando con la situación. Ok. Y Samuel, una pregunta. O sea, me imagino la preocupación de tus padres, porque Bastante. tú no podías andar solo. Y yo era un joven sano, Y tú eres un joven. un joven sin ningún problema y de repente se me presentó esta situación. Y en algún momento te caíste
sin tus padres saber dónde tú estabas? Es que sí, claro, cuando yo empecé con esa situación de que me pasaban esas caídas y esas situaciones me llevaron al médico y ya cuando me llevaron al médico me chequeaban pero no hallaban nada. Luego entonces ya ahí empecé a tener situaciones muy difíciles y me operaron. Me hicieron una operación de amígdalas creyendo que ese era el problema que yo tenía de base. Pero ese no fue el problema principal. Cuando tú te desmayabas, imaginémonos que tú te desmayaste ayer. Ajá. Hoy tú podías recordar Tenía problemas con esas situaciones de recordar cosas que pasaban en el momento del desmayo. Yo no olvidaba nada, pero del momento del desmayo en adelante, hasta que yo volví y recuperaba como la conciencia, no tenía nada. ¿Y tu papá, que es médico? Me imagino que te llevaba a muchos médicos. Me llevó a muchos médicos, como él tenía un hospital donde él trabajaba, ya le dieron todo para que me atendieran. Entonces, cuando ya yo tenía los episodios más frecuentes de desmayo, me operaron de las amígdalas creyendo que era eso. Y ahí me hicieron una operación, la operación salió bien. Duré un tiempo normal, pero luego volvieron los desmayos. Y volvieron con mayor frecuencia y mayor duración, porque a veces yo me desmayaba y duraba hasta 7 y 8 minutos. Sí. Yo duraba rato ahí acostado, desmayado, sin ningún tipo de conocimiento. Wow. Entonces, ya después, más adelante, sí ya me internaron en la clínica porque me pasó un evento ya más después, más difícil. ¿Cuál fue ese? Ese evento pasó que un día salieron mis padres, mi mamá estudiaba, mi padre fue a trabajar, yo salí a comprar algo. Empezó a llover, yo me quedé en una casa esperando, pero como que me separé y dije, yo llego rápido a la casa, déjame irme. Cuando yo salí de un sitio donde yo estaba, ahí mismo caí en un contén de agua, pastor, y me desmayé. Me desmayé y quedé con la cabeza en el contén de agua y el otro cuerpo en la acera, la parte del cuerpo en la acera. Y entonces el agua era una calle, una bajada, bajaba mucha agua. Yo me quería mover porque yo sentía que el agua ya me estaba llegando a la boca y me estaba ahogando. No podía respirar, pero no podía pararme, ahí me quedé. Y cuando yo me despierto, yo veo a la gente llorando, a mi hermano que estaba ahí, y yo vi que eran los muchachos que vivían por el barrio, que sí me vieron, me encontraron y me llevaron a mi casa. Wow. Ellos me cuentan que me dieron respiración y que yo boté agua, muchísima agua, porque yo me estaba ahogando en ese contén. Eso era una cosa que bajaba un río de agua de ahí. ¿Y qué tiempo tú duraste, Samuel, en ese...? Como 3 meses. Como 3 meses. 3 meses. Que te desmayabas. Que me desmayaba y me daba esa situación. Y después de la operación yo dejé de comer. ¿Dejaste de comer? No comía mal, poco, y lo que comía lo vomitaba, me caía mal y no quería comer. ¿Y que tú recuerdes qué tiempo durabas sin comer? No, yo duraba días, pastor. Días que yo no quería comer nada. Y entonces ahí fue que me internaron, porque después de esa situación mi papá decidió internarme ya en un hospital. Porque no comía. Porque no comía, me estaba dando eso de mayo, la operación fue peor, porque ya todo era más drástico. Ahí cuando me internaron, ya me pusieron con una neurocirujano, que es especialista en el área, que me empezó a hacer estudios de tomografía, electroencefalogramo, todos los estudios habidos y por haber. A mí me hicieron estudios de todos los tipos, pastor, y no encontraban nada. No encontraban nada. Me imagino la preocupación de tu padre. La preocupación de mi papá, que es médico, es peor. Sí, porque ser médico y tú ver que no puedes hacer nada por tu hijo, eso es peor. Me imagino que perdiste mucho peso, Samuel. No, yo pesaba 90 libras, pastor. 90. Lástima yo tener una foto de cómo yo era, pero yo era flaco a un nivel horrible, pastor. Entonces, si tú duraste un periodo de 3 meses aproximadamente y los médicos no encontraban ninguna razón por la que eso sucedía, o sea, no había diagnóstico. Nada. O sea, se creía que era epilepsia, pero no era epilepsia. No era epilepsia. Porque no vomitaba, no botaba espuma, nada de eso. Y la posición del médico, en esa circunstancia, en esa circunstancia llegó el tiempo donde ya mis padres habían gastado mucho dinero. Okay. En medicina, en diagnóstico, en estudio, y me desahuciaron. ¿Te desahuciaron? Le dijeron a mis padres que ya no había ninguna cosa que hacer, que lo que habría que esperar a ver qué pasaba y que me mandaran a Miami a hacerme estudios más sofisticados a ver si se encontraba algo. Me iban a hacer una punción lumbar, recuerdo. Y cuando ya me iban a hacer la punción lumbar, yo me regué
Y ya en ese tiempo había una hermana que se había acercado a mi papá y había como visto cosas de lo que estaba pasando. Y ella dijo, ese problema que tiene tu hijo no lo va a solucionar el médico, lo soluciona Dios. No me diga. Y ahí fue que mi papá le dijo, O sea, ¿usted cree? de desahuciado. De desahuciado, de que ya le habían dicho que ya no había Que solución. no había nada. Una hermana le dice Ajá. a tu papá Ajá. que solo Dios podía Ajá. solucionar ese problema. Exacto. Entonces, ahora me acuerdo muy bien, porque yo tengo muy pocos episodios claros, pastor. Okay. Porque yo olvidaba. A veces cuando me daban esos episodios yo borraba lo que había pasado. Oye. Yo a veces tenía episodios muy, muy fuertes que yo no recuerdo nada. Yo me desmayaba en la escuela y yo me quedaba ahí tirado y nadie sabía de mí ni nada. Yo después me despertaba normal. Normal, como que no había pasado nada. No recordaba absolutamente lo nada. Wow, Samuel. Solo que me desmayé, como que me dormí y me desperté. Uf, bueno, yo quisiera que esta tarde, ¿verdad? Este día, yo quisiera que no te desconecte, por favor, porque vamos a ver este testimonio de mi hermano Samuel. Lo vamos a ver en dos partes. O sea, digo dos partes porque primero vamos a ver cómo Dios obró en su salud, pero también vamos a ver otra parte en el campo de las finanzas, cómo Dios ha obrado en Samuel. Entonces, yo te sugiero que no te desconectes, ¿verdad? Para que no te pierdas, porque vas a ver acá cómo es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cómo a veces nosotros los hombres nos perdemos. Entonces, Samuel, una hermana le dice al papá, llévalo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando su papá corre con Samuel a la iglesia, Samuel tenía una fuerza brutal, ¿verdad? Yo cuando me dijeron que me llevaran a la iglesia, mi papá me dio de alta, me cogió así, le dijeron, eso es bajo tu propio riesgo. Tú saliste de la del clínica hospital desahuciado a la iglesia. a la iglesia. Porque no me podían dejar salir, porque yo no comía. Entonces al no comer ya algunos números de hemoglobina y demás, tenía anemia, todo eso sí estaba empezando a bajar, pero era producto de la situación que yo estaba viviendo. Y ya entonces me llevaron a la iglesia. Me llevaron con una bata que tenía médica que me ponían allá, Samuel, y suero. Entonces, tu papá salieron del hospital En un domingo para la iglesia. A la iglesia. Directo. Wow. Y yo llegué con el suero puesto. ¿A la iglesia? A la iglesia. ¿Había culto? Había culto. Me llevaron, fue un culto. De ahí al culto. Cuando yo llegué al culto, yo me acuerdo que yo vi la iglesia, pero yo no recuerdo más nada. Porque yo me dormí. Pero cuando yo me tiraron en la iglesia, mi padre me cuentan que yo empecé a gritar y a vociferar cosas terribles. Y le decía que yo no quería estar ahí, que pararan de cantar. Oye. Que yo no quería oír la música que estaban cantando. Rompí la Biblia. Yo no sé todos los episodios que pasaron, pero me dicen que yo no podrían agarrarme 4 personas. Había una manifestación demoníaca ahí. Claro, porque la fuerza era descomunal para mi edad. Y yo agarraba, tiraba todo y nadie me podía agarrar. Y lo único que sí recuerdo es ya cuando me levanto, cuando oraron por mí, que yo imagino que eso fue una jornada de liberación, porque yo la he visto, pero esa jornada de liberación yo no la conocía. Yo era un joven de temprana edad y mis padres ninguno eran cristianos. Éramos católicos, la iglesia popular, nada más, pero nada de ser cristiano de una iglesia evangélica. Ya cuando yo me levanto, pastor, que usted sabe que yo no comía, que yo estaba malo, el suero a mí me lo quitaron porque se llenó de sangre. Tuvieron que quitarme el suero, me amarraron el brazo y yo ahí fue que oraron por mí, me liberaron y yo despierto, abrí los ojos. Estoy contando lo que a mí me cuentan. Sí. Cuando yo entonces ahora vuelvo a la realidad, yo veo al pastor, veo una cubeta allá, una cubeta que había de algo, y ahí fue que yo vomitaba. Wow. Porque eso es lo que a mí me dijeron, que yo vomité muchísimo. En la iglesia. En la iglesia. Yo no sé qué vomité, pues yo no comía, no entiendo.
Yo tal vez me comiera un puré de yautía un día y después no lo quería comer más. Porque eso es lo que me daban en el hospital. La No, comida del 90 hospital. libras. Es que yo no comía nada. Entonces cuando ya el pastor me mira, me dice, Samuel, ¿tú quieres aceptar a Jesús? Y yo le digo, Una pregunta, Samuel. Y cuando te estaba en la iglesia, la, si tú recuerdas, las personas podían acercarse a ti. nadie quería acercarse a mí, pastor. Nadie. Tenía Pero tú eres un miedo. muchacho, Tenía miedo, pastor. te tenían miedo. Es O que sea, yo decía definitivamente cosas una terribles. manifestación demoníaca. Es que era terrible. Lo que a mí me cuentan era que yo maldecía a Dios y de todo, pastor. Sí, sí, definitivamente. Era una manifestación muy fuerte de demonios. Y el pastor era el único que no tenía miedo, el que estaba predicando. El pastor era el único. El único. Que estaba ahí, que oraba por mí, me decía, déjenlo tranquilo, que ese demonio se va de ahí. Wow. O sea, hubo que hacer un acto Yo de entre liberación. episodios yo veía que oraban por mí, porque yo me levantaba, pero volvía y caía desmayado. Entonces ya cuando me hacen la oración, pastor, que yo oran por mí, que estoy ahí en el piso, yo le dije, sí, yo quiero aceptar a Jesús, oré la oración, acepté al Señor. Yo veo a la iglesia dando aplausos, mis padres llorando, yo no entiendo nada, pero yo sí sentía algo, pastor, era que me volvió la vida. Wow. Era como que me entró energía dentro. Yo no lo puedo explicar con forma humana, pero yo sentí que mi cuerpo me respondía otra vez. Después del acto de oración. liberación, de la Sí, jornada de liberación a la que el pastor se... Exacto. Y sentí hambre. Porque lo primero que le dije, yo tengo mucha hambre. Y yo le dije, déjame ir a buscar algo de comida. Y le dije a mi papá, dame algo que voy a comprar algo. Y le dice el pastor, déjelo ir solo, que a él no le va a pasar nada. Wow, bendito sea Dios. Y yo voy a mi colmado, compré una masita, una malta, una cosa, me la comí y volví Volviste a la iglesia. a la iglesia, yo solo. Y ya yo no sentía la debilidad. O sea, tenía fuerza. Era como que el Señor me había entrado una batería de 110 voltios. ¿Cómo no? Ya no, ya yo me sentía, oiga, yo no puedo explicarle lo que es que yo no puedo. Te entró la batería, no yo es no le cómo. puedo explicar, porque yo no puedo explicar si fue una batería. Fue que la energía, la vida volvió a mí. Pero eso es lo que digo, que no es como que te dio energía. Sí. Dios te dio la Dios energía. me dio la energía, me dio la vida, me dio la... oiga, era una cosa increíble. Yo lloraba, pastor. Dios. Porque yo me sentía otra vez como un joven. Porque yo creía que yo me iba a morir todos los días, pastor. Wow. Todos los días que yo estaba en la cama, yo creía que un día me iba a morir. Dios mío. Y ya cuando me oraron, que todo pasó, me dejaron, me fueron, mis padres dejaron de tomar alcohol. Mi padre era un alcohólico, bebía muchísimo. Espérate, yo no me imagino a Peña bebiendo. Pero después que eres liberado, Ajá. Samuel, después que eres liberado, se fue esos mareos, se fue esa debilidad, se fue esa falta de apetito, se fue eso. Todo eso se fue, pastor. Pero no te regresó. ¿O? Pero entonces ahí, empezó otro proceso. Cuando yo llegaba a mi casa, yo no quería entrar a mi casa. No, pero espérate, no. Yo quiero decir, Samuel, antes de ese proceso, después que vas a la iglesia, que oran por ti, que el pastor viene, hace la oración de aceptación al Señor, a partir de ahí desapareció la enfermedad, desaparecieron los mareos, no Jamás. te volvieron esa parte, jamás, Samuel. Jamás. Jamás. Hasta el sol de hoy, pastor. O sea que fue Dios. Wow, Dios mío. Fue el Señor. mismo Dios te sanó, Samuel. Fue Jehová. Porque es que yo no después de eso, pastor, ya yo jamás volví a sentir esa sensación de que me desmayaba, de que yo perdía el conocimiento. Jamás. Nada de eso, pastor. O sea, los médicos no pudieron. Y cuando la doctora me vio, se echó a llorar. Y toda la gente en el hospital se echaba a llorar. Aquellos doctores que no pudieron hacer nada. Que no pudieron hacer nada. Pues cuando ellos Dios decían, hace las cosas, no, ellos decían, Dios lo sanó, fue. Dios lo sanó. Ellos no me decían eso. Porque no lo podían creer. Porque cuando me vieron como un año después, que no pasa nada. Bueno, sé que esperar. Pero pasaban 3 años, 5 años, y yo siempre acompañaba a mi papá al hospital. Porque él me llevaba y yo quería aprender y cosas. Me gustaba como un chino de medicina. Pues yo iba y los médicos se sorprendían siempre. Hasta la misma doctora, todo el mundo se sorprendió. De esa situación. Ahora, Samuel, ya recibiste totalmente tu salud. ¿Qué continuó ahí? O sea, vino un proceso fuerte de liberación, pastor. Porque
A pesar de O que sea, yo había sido no libre. se concluyó ese proceso. A pesar de que yo había sido libre, entonces cuando yo llego a mi casa yo veía demonios que estaban en mi casa. Ahora yo lo veía. Antes yo no lo veía, pastor. Pero yo veía imágenes y figuras negras. Cuando yo me dormía en la noche, que yo me acostaba en mi cama, yo no podía dormir. Porque los demonios me atormentaban y me hablaban. Y yo veía que un perro negro llegaba a mi habitación y me quería morder y comerme. Y yo salía huyendo, voceando. ¿Cómo? O sea, antes tú no veías No nada. veía nada. Ahora, después que eres liberado, entonces ve. Eso Oye, es. mira cómo obra Dios, ¿verdad? Ya Dios ahí te abrió los ojos. Yo veía cosas terribles, pastor. Demonios satánicos, imágenes con cuerpo de hombre y parte de cuerpo de animal, cosas horribles, pastor. Wow. Y ya en ese proceso, el Señor, allá iban a mi casa, ungieron mi casa, mi familia recibió liberación, todo el mundo, porque todo el mundo tenía que meterse con Dios, porque era una cosa, Sí, claro. una guerra fratricida entre el diablo y mi Sí, familia, sí, porque sí. a mí el diablo me quería matar. Ese era el Te propósito. quería matar, Samuel. Te quería matar el diablo. Ese era el propósito, no era otro. Y ya cuando un día, pastor, yo estaba durmiendo, que vienen dos perros grandes, negros. Pero yo veo una luz así en el cielo, yo la veía. Y de allá venían unos ángeles bajando en una escalera, bajaban muchos ángeles. Y todos los ángeles rodearon la casa. Eso es una revelación que tuviste ahí. Una revelación terrible, pastor. Cuando yo veo que todos los ángeles rodean la casa, que la rodearon por todos los lados, yo oí la voz de Dios, pastor, que me dijo, ya jamás vas a volver a ver esos demonios. ¿Cómo? Hoy yo cubro tu vida. Pero lo único que te pido, me dijo el Señor, es que nunca te apartes de mí, porque será peor lo que podría ser y pasarte, porque tú eres mi hijo. Wow. Y yo te escogí. Dios Pastor, mío. y míreme, yo vi que todas esas imágenes jamás volvieron. O sea, aparte ¿Ya? de que no te enfermaste más, Ya, no volví a aparte ver. de eso, porque después que yo te conozco, tú eres sano. Usted me Tú conoció ya. nunca has dejado de venir a un ensayo o Nada has dejado de de eso. venir a un culto Nada de por eso. un tema de salud. Nada. De Eres sano. Entonces, junto con eso también dejaste de ver demonios. Fuiste Una liberado. liberación por completo, pastor. Ahora, hay algo importante, Samuel. Y yo creo, ¿verdad?, que a veces se le falla mucho a Dios con eso. Dios te dijo ahí, Samuel, te escogí, eres mi hijo. No vuelva atrás. Nunca. Eso me recuerda a aquella experiencia que tuvo Jesús con aquella mujer que le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. O sea que el Señor a ti te dijo, Samuel, te sano, te libero, pero no Nunca te te olvides, no te olvides. Y es ahí donde yo creo que nosotros fallamos, que nos olvidamos de lo que Dios hace en nosotros. Nos olvidamos, se nos olvida y volvemos a las andanzas. Y Dios es un Dios celoso. Ay, sí. Dios es un Dios celoso. Entonces, Samuel, hasta el día de hoy, Sano. total. Totalmente, pastor. Cero médico. A mí lo único que me quedó, que es así que recuerdo, fue que yo de tanto tomar pastillas, de los medicamentos que yo Sí. tomaba, porque a mí me dieron hasta medicamentos psiquiátricos. Sí, pastor. sí, claro. Me quedó un problema del estómago. Pero eso es lo único que me quedó, que me dio úlcera por yo tomar tanto analgésico. Y eso, hasta eso, el Señor me ha ayudado a que ya yo no tenga problemas. Lo que no me dijeron, tú no puedes tomar alcohol, no puedes hacer nada porque tu estómago es delicado. Pero hasta eso. Porque es que fue un milagro del Señor, pastor. Que yo no puedo describir. Grande, Samuel. Un milagro grande. Después de tú vivir esa experiencia, Samuel, siendo un jovencito, diríamos 13, 14, 15 años, entonces, ¿esto no tuviste tu memoria afectada para tú estudiar? Nada, pastor. No, eso no te afectó Absolutamente nada. Me nada. gradué nítido del bachiller meritorio. Te graduaste con honores. Ahí sí. Wow, gloria a Dios. Con eso fue que conseguí una beca para estudiar en el ITRA y ahí pude entrar
y empecé a estudiar. Pero antes del ITLA, Samuel, Yo empecé el Instituto Bíblico. tú honrando El llamado del el Señor. llamado de Dios, entraste al Instituto Bíblico. Exacto. Porque tú entendías que tenías que prepararte. Para ir a predicar, para hacer el ministerio del Señor. ¿Y lo concluiste o lo dejaste? Ahí entonces me vino una situación que en el ITRA me estaba demandando tiempo. Y yo un día, mi mamá me estaba hablando, no, pero tú no puedes descuidarte con el Señor porque mi familia sí sabe del testimonio, vivió todo y sabe que yo tengo que entregarme a Dios, porque yo no estoy no hay de otra. No hay de otra. Pero yo le digo, no, pero mira, si yo no estudio, Dios no me va a alimentar a mí. Si yo dejo la universidad, Dios no me va. Yo, eso del Instituto Bíblico, eso no deja dinero. Eso yo no tengo. Yo tengo que fajarme a trabajar y estudiar y después yo hago eso. O sea, ahí tú estabas comenzando como a deslizarte, claro, ya un chingo. Porque es que lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, como ustedes. Eso es. A nosotros se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Eso es. Porque después de ese testimonio yo debería estar, pastor. En el instituto. Óigame. Todos los años metido. Entonces, ¿qué pasa? El Señor me dejó tranquilo y yo empecé a estudiar mi ITRA. Yo no me gradué. Saliste del instituto. Y me puse para el ITRA. Y te pasaste para el ITRA. Y estaba entregado a mi materia, todo bien, estudiando bien. Yo soy una persona que, gracias a Dios, me ha dado sabiduría y pude conocer. Y yo estaba estudiando programación, que era lo que me gustaba. Empecé en la universidad, pero después conocí el ITRA y dije, wow, yo quiero estudiar eso porque eso deja dinero, la programación y cosas. Pero, pastor, yo en el segundo cuatrimestre yo tuve que abandonarlo, pastor. ¿Abandonaste el ITRA? ¿Abandonaste el ITRA? El ITRA. ¿Por qué lo abandonaste? Porque no me pasaba la materia y me vivía quemando, pastor. Te vivías quemando. La materia, así mismo, pastor. No tenía concentración, no, es una cosa que yo no se la puedo explicar, pero yo no daba palita, literal. Ahora, lo que sí yo sé que estaba algo que no andaba bien, porque tú habías dejado el instituto y nada más estaba dedicado a los estudios. Solamente metido, o sea, no es que dejara se olvidara del ITRA. No, exacto. O sea, pero que tampoco dejara el instituto. O sea, podía llevarla las podía dos. Haber llevado las dos, pastor, pero yo quería dedicarme al ITRA, porque después que terminara el ITRA iba a hacer el instituto. Porque ahí vino el diablo a engañarte con el tema del dinero. Exacto. Que es lo que pasa muchas veces, que el tema del dinero como que nos ciega. Así mismo. Porque pastor, entonces tú como un joven con muchas aspiraciones, exacto, te olvidas del instituto, porque en el instituto no hay, te metes para el ITLA. Entonces, en el ITLA hay problemas porque tú no lograbas la concentración. Exacto. ¿Y entonces qué hiciste? Ahí entonces me cayó como una depresión, como que yo no daba para eso. Y dije, bueno, pues yo como voy a poner a hacer trabajito. Y empecé a conseguir trabajo porque como estudiaba en el ITLA, me ofrecieron trabajo de soporte técnico. Empecé a arreglar computadora y empecé a tener negocio de eso, de vender computadoras y cosas. Pero empecé a hacer negocios y no me salían bien. Y hice muchas deudas con esos negocios. Muchas deudas. Cogía 50,000 pesos, compraba cosas y no se vendían o no se podía comprar, no se podía hacer. Se cayó el negocio. Se te caían los negocios, se cayó el ITRA. Y se cayó el ITRA y debí el dinero. Entonces, ahora la situación estaba complicada. ¿Y qué? Pastor. Dime si pensaste en el instituto. No, que el instituto no estaba en mi mente. El instituto no estaba en mi mente, pastor. Todos esos negocios, todos esos líos que yo hacía, yo lo hacía así y tenía muchas deudas, pastor. Y todas esas deudas, entonces mi mamá y mis padres dijeron, bueno, lo que tú no estás, porque yo era que me mantenían, yo había mantenido, pastor, porque yo no trabajaba era chiripeando. Me dijeron, con lo que podemos hacer, vamos al Instituto Bíblico los sábados, va haciendo el instituto en lo que tú tal vez vuelves al ITRA, porque perdí la beca. Ya no podía pagar, pastor, el ITRA tampoco, porque costaba mucho dinero. Pasó eso, pastor. Hay como una desobediencia. Exacto. Yo entiendo que es una desobediencia. Por eso fue que pasó todo lo que va a pasar ahora. Exacto. Porque después de eso, yo hasta perdí un carro que yo tenía, que yo lo hipotequé. Y me lo llevaron del trabajo. Por el tema de la deuda. Por la deuda, pastor. Por eso mismo, porque yo debía muchísimo. Yo cogía aquí, cogía allá, pagaba aquí, cogía allá. Y se me dañó el crédito, pastor. Entonces, cuando usted se le daña el crédito, nadie le presta. Pero todavía no entra al instituto. No, yo estaba en el instituto estudiando los sábados. Bueno, porque ya tú... Porque ya mis padres me habían dicho, vuelve al instituto, en lo que tú por lo menos haces algo. Y yo reflexioné y dije, esto debe ser algo del Señor. Porque yo dije que yo no podía vivir si yo no terminaba el ITRA. Y mira cómo el Señor me tiene, porque ahora ni el ITRA, ni el instituto, ni nada.
Y me terminé mi instituto, pastor. Ah, bueno, volviste y lo terminaste. Y lo terminé. Cuando terminé el instituto, pastor. Pero tus padres ya habían dado el paso de convertirse o no. Ellos eran cristianos desde el día que yo me sané, pastor. Ah, o sea. Desde el día que yo me sané. Porque tú dijiste ahorita que tu papá bebía alcohol. Bebía muchísimo hasta ese día. Hasta el día que el Señor te liberó. Hasta ese día, pastor, porque él un día fue y se bebió una cerveza y él me dice que él sintió el sabor tan amargo de esa cerveza que él dijo que jamás en su vida vuelve a ver. Y él compraba caja. Wow. Él gastaba el sueldo bebiendo, pastor. Dios mío. Y ya para ir llegando al cierre, pastor, llegó el momento en que Dios me prosperó. Empezó a abrirme puertas con trabajo sin graduarme de Litra, pastor. Me llegaban trabajos buenísimos, me hicieron encargado. Luego que terminaste el instituto. Del instituto. Ya había terminado mi instituto y empezó a abrirme puertas. Conseguí un trabajo en obras públicas y fue que llegué aquí a Buena Nueva, sin estudiar. O sea, había estudiado un poquito. Pero ahí hay una enseñanza de Dios. El Señor no necesitó ahí mi fuerza, hay una, ni mi estudio. yo entiendo, Samuel, que ahí hay una enseñanza de Dios. Ay, sí, pastor. Porque tú dejas el instituto para estudiar en el ITLA. El instituto bíblico para estudiar en el ITLA, porque tú habías desviado un poco la mirada de Dios para ponerla en el ITLA. El dinero. Entonces, sin embargo, mira todo lo que ocasionó todo eso. Vuelves al instituto. Me va bien. Pero abandonas el ITLA. Ajá. Entonces, al volver al instituto, esto hay que entenderlo con el entendimiento del Señor. Esto hay que entenderlo, ¿verdad?, de manera espiritual. Esto no se puede entender así, porque lo más fácil es decir el que, no, espérate, aquí hay una enseñanza. Porque cuando volviste al instituto para honrar lo que Dios, el llamado que Dios te dio, y ya contando con el apoyo de tus familiares, entonces abandonas el ITLA, te quedas en el instituto, te comienza a ir bien. Así mismo es, pastor. Te comienza a ir bien y comienzas entonces a... No, y me va yendo bien, conseguí trabajo, ya me hice después hasta líder de equipo de desarrollo, un área gerencial, sin ser profesional. Sin ser profesional. Sin ser profesional, pastor. Porque se fue una gerente y dijeron, el único que está aquí eres tú que sabes de eso, coge eso. Y ay, padre, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo no soy un experto ni nada. Y el Señor me dio sabiduría y todo salió. O sea que con lo poquito del ITLA tú yo salí adelante, pastor. Y que yo me ponía a estudiar en mi casa, porque yo no podía estudiar en el ITLA, porque no tenía para pagarlo. Ahí está. Entonces ya cuando yo logré avanzar, yo pude volver al ITLA, pastor. Pero me recordé de esa palabra que mi mamá me dijo, no diga eso, porque el Señor entonces te puede quitar todo. Y así mismo fue. Porque yo hasta el carro, yo lo perdí. Yo tuve que después de eso, el Señor obró en una manera tan poderosa, pastor, que todo lo pude saldar. Todo. Y después que yo saldé todo, pastor, que yo estaba ya bien, que yo empecé en el área del software, se paga mucho. Es una carrera que ha tenido mucho auge. Ya en pandemia fue que yo pude graduarme, pastor. En la pandemia. Yo empecé en el 2009 a estudiar en la universidad y como en el 2010 entré a ITLA y pasó más de 10 años, pastor. Y yo no me había graduado. ¡Wow! O sea que en la pandemia... Fue que yo pude terminar. Fue que tú terminaste... virtual. Después de haber saldado todas las deudas. Ahí estaba Dios diciéndote, mira, Samuel, mira esto, Samuel. Ahí estaba, y eso queremos, ¿verdad? Que la gente lo pueda visualizar. Y oramos a Dios, ¿verdad? Para que a todos Dios nos haga ver que Él es un Dios poderoso, que no necesita los elementos humanos que nosotros creemos que son necesarios para salir adelante. Exacto. Y es verdad que hay que estudiar y hay que prepararse, pero en el orden de Dios, aunque en ti, Samuel, hay un elemento que no es normal. En ti hay un elemento que no es normal. Y Dios sabe que al que llama respalda. Y Dios te hizo un llamado directo. Porque aquella vez que te liberó, no solo de la enfermedad, sino de los demonios, el Señor, tú me dijiste que se te apareció en una visión y te dijo, mira, yo te llamo, pero no vuelvas atrás.
O sea que alguien podrá estar pensando, no, pero eso es... Bueno, el caso de Samuel es un caso particular. Exacto. Y cada uno tiene que caerle atrás al llamado que Dios le hace. Ay, sí. Para saber que no podemos, ¿verdad?, desconectarnos de ese llamado. Y yo le voy a decir algo, el Señor me ha prosperado en todo lo que yo he emprendido para Él, porque yo empecé la música y el Señor me abrió la mente para yo entender la música. Yo el piano, cuando yo empecé de niño, eso fue una cosa que el Señor me ha abierto puertas también por ahí. Por ahí, por la música, el Señor es que me ha llevado a Y tú entender. no fuiste un estudioso de música. No, yo lo único que, oiga cómo fue, yo conocí un profesor de música que daba clase a una célula de niños. Y yo tenía como 15 años y mi hermano como 14. Y él nos vio que nosotros mirábamos la guitarra y él dijo, ¿ustedes quieren aprender? Y nosotros sí, pero nosotros no teníamos dinero para comprar guitarra ni nada de eso. Y él dijo, pues tengan esa guitarra. ¿Cómo? Y tóquenla. Y nosotros nos quedamos vueltos locos y la llevamos a la casa. Y mi papá me dijo, ¿dónde te consigue esa guitarra? Y ahí empezaron nuestros estudios, pastor, y hasta al piano conseguimos, gracias al Señor. Porque el Señor nos facilitó un piano en una iglesia. Aprendí. Wow. Samuel, entonces estamos hablando que cuando te metiste en el orden de Dios, Todo. cuando quisiste hacer las cosas a tu manera, no te funcionó. Cuando te metiste en el orden de Dios, pudiste terminar el instituto primero. Ahí sí. Y años después, El ITRA. pudiste terminar el ITLA. Ahí sí. Y eso definitivamente que te ha dado un empuje A mi carrera y a todo. tu carrera, porque, pero no puede ser al revés. Y de eso queremos, ¿verdad? Podemos hablar con mucha propiedad. No puede ser al revés. Las Dios cosas primero. de Dios no son al revés. Las cosas de Dios van primero. Y luego lo demás. Y Que luego añadidura. lo demás. Porque el Señor me añadió de todo. El Señor después de eso me dio una esposa maravillosa. Oye, Aquí yo cuando llegué a Buena Nueva, yo tenía una novia y cosas, pero eso no era el propósito de Dios. Es que el propósito de Dios era una novia que tuviera la visión espiritual que Dios tiene para mí. sí. Y era una persona que tenía que amar a Dios. Y me consta cómo tu esposa exacto, ama a Dios. Y una familia Me cristiana. consta, una familia que ama a Dios. Así mismo, pastor. Y enteramente. esa muchacha también es emprendedora. Yo cuando la conocí tenía un negocio. Yo le dije, mira, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y el Señor ha prosperado ese negocio. Sí, porque ahora tú estás, Dios ha hecho un milagro eso. financiero en tu vida. Ay, sí, pastor. En tu vida y en la de Y ella. en la de ella, ya compramos casa, todo, todo. Compraron casa. Ay, sí. Y ahora te Antes veo de que anda en un casarnos, carro nuevo. Y hasta carro, de No, todo. no, hasta carro, no, un carro nuevo. Nuevo. Y mi esposa también compró su jipeta también nueva también. Yo tengo un carro nuevo. Claro. Y ella también tiene un carro También, nuevo. sí. Y tienen apartamento. Sí, también. Gracias al Señor. Wow, pero qué Todo bueno. es gracias a Dios, pastor. Qué bueno es el Señor. Y lo que Señor. viene. Porque Qué sé que bueno. viene más. Porque Dios ha abierto muchas puertas, pastor. Wow. Samuel, y déjame decirte que quiero reconocer públicamente cómo estando tú y yo juntos en el ministerio de alabanza, de la música, yo soy un testigo que tú nunca has dicho que no. Ay, sí. O Yo soy sea, así tú desde niño. no le barajas al Señor tiempo para servirle al Señor, ¿verdad? Y siempre está dispuesto. Y lo hace con alegría, lo hace contento, lo hace feliz. No te importa pasarte las horas que te pase, Amén. ¿verdad? Sino que estás ahí. Y yo de verdad quiero reconocerte eso públicamente porque conozco muy bien esa dedicación que tú tienes Amén. con la música, con la adoración al Señor, cómo lo disfruta, cómo adora al Señor con tu instrumento. Y bueno, ustedes, gloria a Dios porque ustedes son una familia, porque así está tu otro hermano, ustedes son dos hermanos. Sí, mi hermano, exacto. Y tu otro hermano incluso ahora está en Inglaterra, En Inglaterra, con los Hilson. Él toca en la iglesia de Hilson en Londres. Sí, exacto. en Londres. O sea que el Señor, entonces se convirtió tu papá, se convirtió tu mamá. Y mi ustedes- hermano también. Y tu hermano a través de lo que Dios hizo en ti. Y eso es lo que queremos resaltar. Dios cambia familia. Dios cambia familia, Dios cambia corazones. Y queremos resaltar esto. Queremos resaltar en gran manera que Dios no se queda sin obrar. Amén. Que Dios no se queda de brazos cruzados.
que Dios siempre está atento. Y queremos que en este momento tú puedas ver a Dios. Amén. Tú puedas ver a Dios, porque fíjate cómo un muchacho desahuciado por el médico, y fíjate cómo Dios lo sana en la casa de Dios. Amén, pastor. En la iglesia. Esa hermana se aparece y le dice, usted quiere que su hijo se sane, llévelo a la iglesia. Y lo lleva a un culto un domingo, salen de la clínica, del hospital, eran tan pobres que no podían estar en otro sitio que no fuera un hospital. Entonces te saca del hospital, te lleva a la iglesia y en la iglesia te sana. Amén. Y ahí hay una enseñanza maravillosa, Samuel, porque yo tuve una experiencia parecida, ¿verdad?, a un desahucio médicamente, y el único que me amparaba a mí era un pastor. El pastor me contaba a mi mamá que ese pastor salía de la iglesia y me cargaba y mi pellejito le colgaban. Yo parecía un africanito de eso, bien desnutrido. Ay, Señor. Y el pastor iba. Ahí está Dios obrando. Por eso hay que amar la casa de Dios. Hay que amar la iglesia. La iglesia no es un lugar que debería ser ente de traer división, la familia. Hay que estar en la casa de Dios. Lo que pasa es que hay que vivir a Dios. Claro. Hay que vivir esa experiencia. Claro. De tú saber que todo lo que tú tienes, sí, y hasta tu propia vida. Y el diablo se encarga. Pero ¿y qué es lo que tanto van a la iglesia? Exacto. Yo iba todos los días a la iglesia antes. Claro. Porque ahora es que se ve que la gente no me quería un domingo. La gente se turna ahora. Antes yo iba de lunes a domingo, y fíjate que el diablo es tan desgraciado, como decía un amigo mío, que le pone, pero tú mereces un descanso. Un descanso. Tú mereces un tiempo. Todo no puede ser iglesia. Exacto. El mismo demonio. Y tú le dices, no, que me voy para la iglesia. Pero tú viniste ayer de la iglesia, pero tú estabas esta mañana. Hoy. No vaya hoy, descansa. La cabeza. Métete para la playa a buscar a la tentación, ¿será? Es así. A buscar la tentación que tú vas a esos sitios. Y que el diablo lo que quiere es destruir la familia. La gente no lo cree. La gente cree que el diablo es lo que está jugando. Así es. Y en mi vida el diablo quería destruir mi familia, porque mi familia estaba destruida. Mi mamá estaba al borde de quererse divorciar de mi papá. Wow. Y ya después de eso, mi papá dio un cambio. Nadie se imagina eso. Usted ve a mi papá. El que conoce a tus padres, nadie se puede imaginar eso. Todo lo que vivimos, pastor. Y eso fue el Señor a través de la iglesia. Abrió puertas, pastor. El Señor abriéndoles puertas, a todo le ha abierto la puerta. Porque teníamos necesidad, como usted no se imagina. Claro, yo lo sé. Y el Señor ha dado, es que fue un cambio total. O sea eso que nada más lo hace Dios. Solamente lo hace Dios, y Dios está dispuesto a trabajar en ti. Amén. Dios no se cansa, está dispuesto a trabajar en nosotros cada día. Hermano, amigo que nos estás mirando, mira de dónde Dios sacó a este muchacho, siendo un muchachito, siendo jovencito. Mira de dónde lo sacó, de qué condición lo sacó. Y fíjate a qué lugar, ¿verdad?, lo ha llevado. Lo ha llevado a un lugar excelente, a un lugar exquisito. Lo ha colocado por encima de las alturas. Una buena esposa, una mujer que ama a Dios, una familia de la esposa que ama a Dios. La esposa de Samuel ama a Dios. Le ha prosperado con negocios. Pero ahí veo yo a tu esposa sirviéndole al Señor, firme. Cada domingo, sirviéndole al Señor. Ella es servidora en la casa de Dios. Y me dio la administración financiera que necesitaba, porque yo no tenía administración financiera. Te arregló la cabeza en ese sentido. Porque tú habías desbaratado una bolsa de dinero buscando pastor, en deuda. Yo ganaba dinero y lo botaba. Y con ella te estabilizó. A veces gente me estabilizaba. pedía prestado, yo se lo prestaba y después me pagaban, pastor. Era O sea que ella te estabilizó. Es que el Señor es así, es perfecto. Wow, gloria a Dios. La gente no lo cree, pero el Señor es perfecto. Bendito sea Dios. Samuel, de verdad, muchas gracias. Amén, pastor. Muchas gracias por estar contando, por haber nosotros, ¿verdad?, tú y yo, compartir esta experiencia. Amén.
nosotros no nos vamos a cansar de hablar de lo que Dios hace, el llamado que Dios nos hace a nosotros, a todos sus hijos. El llamado que Dios le hace es contar sus maravillas. Amén. El llamado que Dios le hace es anunciar las virtudes de Él. No hables de ti, no hables de mí, habla de Él, habla de Jesucristo, de sus maravillas, de sus hechos. Por eso Él dice, este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará mis alabanzas, sus obras, sus hechos, sus milagros, sus portentos. Eso es el llamado que Dios nos hace. Por eso dice, te he hecho una nación santa, un pueblo adquirido. ¿Sabe para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Que Dios te bendiga y que cada día podamos estar hablando de los hechos y las maravillas de Dios. No nos vamos a cansar. Dios es el que marcará cada miércoles, y Dios agregará todos aquellos que van a venir a contar lo que Él hace y lo que ha hecho en ellos. Que Dios te bendiga en este maravilloso día. Nuestro número de WhatsApp 829-889-4712. Ahí podemos orar por ti. El número de la oficina 809-567-7675, extensión 231. Ahí estamos dispuestos a orar por ti. Hay personas que van a atender tu llamada y tu mensaje. Escríbenos, que cada miércoles es un miércoles de encuentro con Dios y un miércoles de testimonio. Dios te bendiga, amado. Muchas bendiciones.